La ovulación no es un proceso sencillo. Partimos de una base de casi 400.000 ovocitos que hay que ir liberando periódicamente, poco a poco. Ni muchos a la vez, ni todos de golpe. Tu cerebro no tiene forma de saber cuándo vas a quedarte embarazada, pero él tiene que estar preparado. La maquinaria metabólica y hormonal que regula este delicado equilibrio se basa en la interacción de tres órganos: tu cerebro, tus ovarios y tu útero. Empezamos en el cerebro, donde nos encontramos dos pequeños bultitos del tamaño de guisantes que forman el eje hipotálamo-hipofisario. Esta parte del cerebro, a veces llamada cerebro primitivo, es una acumulación de neuronas que derivan del mismo linaje celular que las células olfativas, particularmente aquellas especializadas en feromonas. No es de extrañar que precisamente este órgano sea el responsable de que se controle la respuesta sexual, la ovulación y la atracción física. Por otro lado, tenemos al principal protagonista de este capítulo, que son los ovarios. Estos tienen el tamaño de una almendrita y tienen una doble función. La primera función es la reproductora. Tus ovarios tienen a su disposición todo un pool de ovocitos inmaduros y tienen que irlos reclutando, madurando y liberando de forma sincronizada. Y por otro lado, tiene una función hormonal, liberando nuestras dos grandes amigas, los estrógenos y la progesterona, que son las responsables de que un día te sientas una diosa empoderada y al siguiente una reina destronada. Y en tercer lugar tenemos al útero, que para empezar es un músculo. Esto significa, por ejemplo, que cuando tienes dolores de regla son las fibras musculares de tu útero contrayéndose y retorciéndose. Que sea un músculo también significa que podemos entrenarlo para que sea más fuerte. El útero es un órgano relativamente pequeño del tamaño de un fresón, dentro del cual encontramos un tejido especializado que se llama endometrio. La forma en la que se organiza es, primero de todo, tenemos el endometrio en sí, el músculo llamado el miometrio. Inmediatamente adyacente al miometrio hay una finísima y muy delicada capa de células llamada la capa proliferativa. Estas son un tipo de células con una actividad proliferativa muy elevada y son particularmente sensibles a la acción de los estrógenos. Cuando los estrógenos estimulan esta capa proliferativa, estas producen el endometrio. Este endometrio crece de cero cada ciclo, se hace grueso y espumoso y al final del ciclo se va al carajo, de modo que de cara al siguiente ciclo hay que hacer crecer uno nuevo. Esto significa que no reciclamos endometrios y que cada ciclo de estimulación será único e independiente. En un ciclo hormonal natural, el primer paso es una orden del hipotálamo, que secreta una orden de liberar hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH, que va a ir a tu hipófisis y va a provocar que ésta libere la hormona folículo estimulante, también llamada FSH. Esta FSH va a ir a tu ovario y va a dar la orden para que empieces a madurar ovocitos. Es un proceso que se llama foliculogénesis, y habitualmente cada ovario solo va a madurar unos 2 o 3 folículos. A medida que estos folículos van creciendo de tamaño y empiezan a secretar estrógenos, tienen una doble función. Por un lado, estos estrógenos se van a tu útero y tu endometrio, empezando el proceso de crecimiento endometrial, activando precisamente la capa proliferativa que te comenté antes. Por otro lado, estos estrógenos se van a tu hipotálamo y hacen un proceso de inhibición, de modo que reducimos la cantidad de FSH que produces. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, es una estrategia muy bien pensada para que cuando ya tienes un par de folículos bien estimulados, no estimules más. En otras palabras, es una estrategia para evitar que ovules demasiados ovocitos y te quedes embarazada de 8 embriones como los ratones. Sin embargo, a medida que estos folículos elegidos van creciendo, los estrógenos siguen subiendo, y cuando los estrógenos llegan a un valor lo suficientemente elevado, este efecto inhibidor que tenían sobre el hipotálamo se convierte en un efecto estimulador, de modo que la hipófisis pasa a una actividad pulsátil muy elevada, la cual se traduce en una liberación de muchísima hormona FSH en combinación con otra hormona muy parecida, llamada hormona lútea o LH. Ten en cuenta que los estrógenos están actuando sobre tu cerebro primitivo, de modo que es normal que durante la maduración ovocitaria y estos pasos finales antes de la ovulación coincidan con un cambio de actitud y sentido del humor, claramente enfocados a que te quedes embarazada. Esta LH producida en la hipófisis ejerce una función sobre los folículos que ya tienes crecidos, haciendo un cambio de estrategia. Pasamos de un crecimiento folicular a maduración ovocitaria. Esta parte es esencial, ya que sin este efecto madurador de la LH, los ovocitos crecen, pero realmente no maduran. Finalmente, este proceso estimulador de los estrógenos sobre el hipotálamo nos lleva a un pico de secreción de hormona LH, que es el desencadenante de la ovulación. Esto significa que estos folículos, que no dejan de ser bolsas de líquido que contiene el ovocito, revientan liberando su contenido a las trompas de falopio, donde estos ovocitos empezarán a descender hasta el útero y el endometrio.
La ovulación, además, tiene un segundo efecto importante, que es que este folículo, después de ovular y vaciarse, se rellena de sangre y de líquido intersticial. Deja de producir estrógenos y pasa a convertirse en una fábrica de progesterona. Es lo que llamamos un cuerpo lúteo. Esta progesterona tiene un efecto principal, que es coger este endometrio que hasta ahora ha ido creciendo y convertirlo en una cuna que acoja este embrión que está en camino. Es lo que llamamos de la conversión de un endometrio proliferativo a un endometrio secretor. La progesterona también actúa a nivel de tu cerebro, haciendo que te sientas más cansada, con más hambre y en general con ganas de peli y manta. En lo que se refiere a la acción de tus hormonas sobre el comportamiento, piénsalo de este modo. Cuando estás en fase ovulatoria, estás a puntito de liberar un ovocito cuya única función en la vida es conseguir un embarazo. Este ovocito se focaliza en secretar la hormona estrógenos, cuyo principal objetivo va a ser en modificar tu comportamiento con el objetivo de que ese ovocito sea inseminado. Esto significa que la piel te va a brillar más, vas a tener más energía, más ganas de salir y conocer gente y tus orgasmos van a ser más intensos. Por otro lado, después de la ovulación, el objetivo de tu cuerpo cambia y ya no quiere que te inseminen, sino que quieres que te quedes tranquilita y dejes a la maquinaria de tu cuerpo cuidar de ese embrión. Esto se traduce en que vas a tener hambre de cosas dulces y calóricas, te vas a notar cansada y alicaída y en general no vas a tener ganas de que se te acerque nadie. Piensa que estas son las condiciones que más le gustan a un embrión que va a querer implantarse. En el caso que haya un embrión fertilizado y llegue con éxito al endometrio, empieza el proceso complicado de cojones que se llama la implantación y que te explico en detalle en un capítulo íntegramente dedicado a ello. En el caso que llegue a darse la implantación, el embrión empezará a segregar una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, también llamada hormona del embarazo, ya que es la que se detecta en estos palitos típicos del test de embarazo. La función de esta hormona es avisar de que hay un embrión en casa y mantener la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Esta hormona gonadotropina coriónica mantiene altos los niveles de estrógenos y progesterona, los cuales mantienen el embarazo durante unas 10 u 11 semanas hasta que la placenta está lo suficientemente desarrollada como para mantener el embarazo por sí misma. Si por el motivo que sea durante el proceso de implantación hay una bajada, ya sea brusca o paulatina de los niveles de estrógenos y progesterona, esto va a ser interpretado por el endometrio como una señal de desprendimiento, produciendo la regla. Por contra, si no hay ningún embrión, en el endometrio no va a haber ni rastro de esta hormona gonadotropina coriónica, y esto provoca que el cuerpo lúteo degenere espontáneamente y la producción de estrógenos y progesterona caiga en picado. Esto a su vez provoca que el endometrio pierda su integridad y se desprenda, provocando la regla e iniciando un nuevo ciclo. Así que, a modo de resumen, empezamos con la liberación de hormona FSH, que provoca el crecimiento de los folículos. Estos folículos a su vez liberarán estrógenos, que tienen 4 funciones. El primero es estimular tu endometrio para que crezca y se haga grueso. El segundo es inhibir tu hipotálamo para evitar que ovules en exceso. El tercero es modificar tu comportamiento para precisamente propiciar que haya un embarazo. Y el cuarto es modificar tu comportamiento de las trompas de falopio, donde unas pequeñas vellosidades parecidas al tapiz de una alfombra se mueven barriendo cualquier espermatozoide que pueda haber y acercarlo hasta los ovarios. De este modo se facilita que cuando el ovocito salga, sea rápidamente fertilizado. Cuando los estrógenos llegan a un pico, empieza a liberarse hormona LH, que tiene 2 funciones. La primera es madurar tus ovocitos, y la segunda es provocar la ovulación, la liberación de los ovocitos a la trompa de falopio. En el momento de la ovulación, este folículo, ahora vacío, se convierte en el cuerpo lúteo, que es básicamente una fábrica de progesterona, la cual tiene 3 funciones. La primera es convertir tu endometrio proliferativo en endometrio secretor, es decir, convertirlo en una cuna para el embrión. La segunda es modificar tu comportamiento y propiciar una situación de calma y descanso que beneficie al embrión. Y la tercera afecta también a las pequeñas vellosidades de tu trompa de falopio, haciendo que ahora se muevan en sentido opuesto, barriendo a tu embrión para llevarlo hasta el útero. Recuerda que los embriones no tienen capacidad de moverse por sí mismos y necesitan la ayuda de estas microvellosidades. Cuando el embrión llega al endometrio y se implanta, empieza a liberar hormona gonadotropina coriónica, que mantendrá la producción de estrógenos y progesterona, que a su vez mantendrán tu endometrio y tu embarazo. Si no hay embrión, la caída brusca de tus niveles de estrógenos y progesterona provocarán el desprendimiento de tu endometrio y también la llamada regla.